Hola, amigas y amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21, hoy desde Villa Moebius. En vídeos anteriores hemos hablado de diferentes artistas de selecciones ilustradas que recalaron en el mercado americano a través de las revistas Warren. Pero aún nos faltaban algunos muy importantes, como el que nos ocupa hoy, el esperpéntico, surrealista, iconoclasta Josep Maria Beà. Yo tuve la suerte de trabajar con él en la revista Rambla en el año 83, en que entré a trabajar en la redacción como grafista y compartimos muchas horas de trabajo y también algunas de ricas anécdotas que él explicaba pues, sobre su trayectoria como dibujante y anécdotas que tanto en su contenido como en la forma en que él las contaba hacía que te murieras de risa literalmente. Bien, además esa era la época en la que Josep Maria se encontraba, tenía encuentros con Carlos Jiménez para irle explicando bueno, pues diferentes escenas de la época de selecciones para recopilar en la obra Los Profesionales de Carlos Jiménez. Bueno, vamos a hablar en próximos vídeos de la muy importante obra de Beà, pero para este primer vídeo hemos escogido esa faceta de monologuista, entre comillas, hilarante de Josep Maria. Y en concreto el vídeo que hoy os ofrecemos es una grabación de un encuentro suyo con el público, en una entrevista con el escritor Rubén Lardín y bueno, que tuvo lugar en el GRAF, en el evento barcelonés dedicado al cómic, en el GRAF de 2016. En esa entrevista, que fue grabada por Pere Koniec, Beà está en su salsa y pues ya veréis la cantidad de cosas divertidas que os va a contar. Muy bien, nos encontramos prontito en un nuevo vídeo. Adiós.
historización quincenal que se llamaba Hazañas Bélicas, que eran unas historias de lo más sencillo, de alemanes contra ingleses y tal. Y arrasaba, en España esto arrasaba. Eran tirajes brutales, ¿no? Porque estaba distribuido por todos los kioscos españoles y tenía un éxito impresionante. Entonces nadie sabía, los niños, yo estoy hablando de cuando tenía 9, 10, 11, 12 años, no sabíamos qué cara tenía el dibujante, ni cómo dibujaba, ni qué utensilios usaba y tal y cual. Pero entre nosotros lo hablábamos, ¿quién debe ser este Óscar? ¿Dónde debe vivir? ¿Cómo es, no? Camina de cuatro así, es que no sabíamos cómo podía ser un dibujante, ¿no? Y resulta que un día una señora que era amiga de mi madre dijo, yo conozco a Óscar, y dijo, de un salto, ¿no? Conocí a Óscar. Y me consiguió la dirección. Recuerdo que mi padre habló con él y le dijo, es que mi hijo le gusta mucho los tebeos, tal y cual, le gustaría mucho conocerlo, bueno, pues que venga. Entonces fui a verle y un hombre muy amable me recibió en su estudio, me enseñó lo que estaba dibujando, una página de 6 o 7 viñetas, apaisado, los clásicos cuadernillos apaisados de la posguerra. Y estaba enseñándome todo aquello y de repente dice, un momento, que tengo que hacer algo, tal. Se va y entonces yo veo la plumilla con tinta, el tintero, digo, esta es la mía, ¿no? Pero hay que tener eso, ¿no? Y aquello tenía que salir 15 días después, ¿no? Y miré, no estaba, cogí la plumilla y en el ángulo superior de tal, hice un punto, tip, y volvió, ¿qué tal? Yo, muy bien, sí señor, tal, me gusta mucho esas tramas que hace, sí. Y bueno, me despedí de él y tal y cual, y digo, pensando, he colaborado con Óscar. Esta es mi primera colaboración, pero bueno, esto solo era el inicio de lo que llegaría a pasar después, ¿no? Porque a los 15 días yo había dicho a todos mis amigos, aquellos días iba a colegio, que en el cuaderno La Selva Furiosa o Iwo Jima, no sé, una historia de estas, dice, en la página número 5, en el ángulo superior derecho, hay un punto mío, no de Óscar, mío. Y todos, bueno, pues ya lo veréis. Ya veréis cómo aparecerá un punto. Es decir, más no os puedo decir, si no me creéis. Y vale, entonces kiosquero le dije, sobre todo avíseme cuando llegue a las Hazañas Bélicas de Sana, porque hay una colaboración ya con Óscar, ¿no? Es como, no sé, es decir, he colaborado con Roman Polanski en cómic, ¿no? Y sí, en mi caso también había unas expectativas, ¿no? Y efectivamente yo estaba ahí a pie de kiosco y sí, llega al paquete que lo tiraban, ¿no? Me lo dan, efectivamente, el punto. Al kiosquero, mire, este punto lo he hecho yo. El chalao de Santos. Entonces fui a casa y sí, como allí se lo había dibujado y mi padre sabía que había ido. ¿Pero qué has hecho, desgraciado? Sabrá que este punto, él recordará que no había un punto aquí. Hasta este punto creo, pero este punto es mío. Es mi primera publicación. Ya he publicado, me han editado. Cogí el metro, el tranvía y iba por toda Barcelona y no lo compraba, pero sí que decía, oiga, ¿me puede dejar ver? Sí, es que tal y cual, sí. Entonces, mira, el punto está en la Barceloneta, está en Gracia. Metí todo un sábado en metro tranvía viendo el punto. Y bueno. Porque luego en selecciones ya profesionalizado el resultado no lo veíais, pero tú estuviste muy interesado en el terror y tuviste opción de practicarlo. Sí, yo básicamente ya de pequeño me gustaba todo lo que daba miedo, ¿no? Yo fui un niño muy miedoso y me encantaban las películas de miedo y todos los tebeos de miedo, todo esto.
Entonces yo quería ser un dibujante de historietas de miedo, de terror, ¿no? Pero no existía el género, habían 3 o 4 cosas muy sencillitas. Entonces en Selecciones Ilustradas recibíamos de Estados Unidos las historias de DC Comics, que me encantaban. Y siempre pensaban hacer algo de terror. Cuando ya en el 68 así estaba en París y volví porque yo quería dedicarme a la pintura, entonces apareció una revista que se llama Drácula y aquí me permitieron hacer mis primeros guiones de un género de Sir Leo, ¿no? Sir Leo, de terror. Y eso fue un poco el campo de pruebas. El campo de pruebas que sirvió para que Warren lo viera como muestra. Vino aquí, nos recibió a todos, no sé, unas 5 o 6 personas. Víctor de la Fuente, Esteban Maroto, Fernando Fernández y José Ortiz. Y entonces dijo, bueno, pues estaba yo allí, quiero que hagas esto, pero con guiones nuestros, guiones de guionistas americanos. Sí, Bruce Jones estaban, Archie Goodwin, Don Bluth. Y aquello fueron unos tebeos que influenciaron, ¿no?, Stephen King, o sea, sí, directamente sí. que luego hizo con Romero la película de Creepshow. Guillermo del Toro todavía habla de... Bueno, porque esta gente eran más jóvenes y eran lectores de Creepy mensualmente, leían esto y les sirvió de... Bueno, sí, fluyó mucho en esta gente, ¿no? Allí hablas de que hacíais guiones que os venían dados, pero haces tú un primer guión tuyo, que es, sí, corrígeme si no era El cuadro de la muerte, creo que exacto. Era... Basado sobre un cuadro del Bosco. Bueno, yo quería hacer los guiones, porque los americanos eran muy buenos, pero yo tenía ganas de poder contar mis historias, dibujar mis historias. Y Warren dijo que no, que era muy arriesgado, que ellos querían que los guiones fueran de guionistas suyos, pero yo le dije, bien, te mando un guión, permíteme, un Fotuten que se lo expuso, ¿no? Y dijo, pues me gusta este guión. Ya carta libre. Y entonces hice este guión y a continuación otro y otro. Y el tercero fue Cursed Flowers, que era aquella de una leyenda catalana. Sí, que es una anécdota mítica. Los tebeos estos los presentaba el tío Crepi, en plan socarrón, sí, personajes, mi calvo con unos pelajos. Y entonces yo le puse una barretina catalana. Ellos no entendían. Me dijeron, ¿por qué le pones ese trapo a la cabeza? Bueno, pues porque en Cataluña vamos, que yo tampoco soy... No quiero entrar en la historia, pero que no había una intención política. No soporto la seriedad exclusiva en el contenido argumental, tal. Yo siempre he jugado con iniciar algo que pudiera parecer, sí, de gran calado, como te diría, intelectual, ¿no? Esto es muy ¿no? Pero sí trascendente. Y cuando la cosa ya empieza a complicarse, le doy un toque de humor. Esto lo decía Alex de la Iglesia, decía, yo con los tebeos de BA me he soltado una carcajada y de pronto se me ha congelado y tal. Yo creo que esa es la clave, releyendo ahora tus tebeos, ver que se mantienen. ¿Dónde vamos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Sí, vale, puedes preguntarte esto, pero que al final hay algo que para eso ya no quiero leer a Kant y a toda esta gente, ¿no? Yo quiero Cachondeo. Pues, divertirme y divertir, pero no solo de una manera tonta. Y creo que también yo formo mi manera de exponer anécdotas y tal, juega con este contrapunto de lo serio y lo grotesco, porque si no puede ser un plomo, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que bueno, no lo diré de todo, pero me lo he pasado mucho mejor riendo que con otras cosas.
Sí, a veces lo otro está sobreestimado, ¿no? En mi vida he torturado a personas de la risa, ¿no? De empezar a contar una anécdota a alguien hasta que se le doblan las rodillas y entonces en aquel momento es mío, está bajo mi poder, ¿no? Cuando en 1970, no, esto fue en el proceso tal y cual, y la resolución fue en el 80. Entonces siempre todo lo que dibujaba en aquellos años lo ponía con copyright del 79. Y nunca hubo, ¿no? En realidad no creo que hubiera pasado nada, pero bueno, sí, a mí me lo hicieron pagar, ¿no? La condena era el miedo, ¿no? Por eso que decías lo del humor, hombre, lo del humor, sí. Pero fue una mierda, ¿verdad? La movida esta. Fue una de estas, ¿te ha caído el...? No sé cómo manejarme con eso. Sí, es una cosa extraña. Muy jodido. Lo que hablábamos antes de Warren, aquella época fue una de las épocas doradas. Estaba pensando que allí te compraste un descapotable, dibujando TVOs, sí. te compraste un descapotable. Sí, porque... cuéntaselo ahora a un tío que dibuja TVOs. Claro, estamos hablando del año 72 y aquí, pues no sé, el salario mínimo interprofesional era muy bajo. Bueno, no, era el que era, ¿no? Pero pongamos, si la gente en aquel momento cobraba 25.000 pesetas al mes dibujando para Warren, pues igual llegaba a las 90.000. Y claro, esto era mucho. Y unos cuantos pudimos comprarnos. Yo me compré uno, sí, un Triumph Spitfire. Es una estrella de los TVOs. Pues sí, por la calle, ¿no? Una maravilla, ¿no? Haciendo TVOs, haciendo TVOs. Y no solamente el coche, sino que me pude comprar un piso y cuando salíamos de entregar las historias nos llevamos los dibujantes a tomar marisquerías y cosas, porque no íbamos tampoco a ahorrar, ¿no? Pero hablo de esto para dejar claro que era una industria en aquellos momentos muy rentable. Primero porque el país estaba en una situación y estaba despegando, pero claro, se cobraba en dólares, la gente cobraba en dólares. Aparte, yo tenía la suerte de que al hacer mis guiones casi pagaban lo mismo por guión que por dibujo, entonces cobraba el doble por página. Y si cada mes eran 10 páginas, pues estaba muy bien. Al margen, era tal la oferta que había por todas partes de trabajo que bueno, solo tenías que levantar el teléfono, llamar a la editorial Sopena, Molinas, Pasa, tal, y siempre te daban trabajo, o agencias de publicidad. Todo iba más. Siempre, a mí lo que lamento de lo que está ocurriendo ahora es que no es que nosotros tuviéramos mucho talento, tal igual, es que era fácil porque esto arrancaba a más, la economía siempre iba más, y sobraba trabajo, tal igual. Warren se quedaban los originales de todas maneras. Sí, ¿no? las condiciones porque se quedaban los originales y sí, efectivamente. Pero nosotros, a mí, yo estaba tan contento de poder trabajar para Warren que hasta no hubiera pagado, pero casi. Porque, claro, de salir del mercado inglés, que era historietas de guerra, historietas románticas, en Francia, y de repente poder colaborar en una revista donde podía, no sé, hacer tus guiones de entrada ya era importante. Codearme con gente que, o sea, es que ahí estaban los mejores de la época, porque los superhéroes en aquel momento estaba como congelado todos los superhéroes. Aún no había empezado el rollo con Miller y tal, ¿no? Y los dibujantes en aquel momento querían dibujar para Warren. Y ahí teníamos pues a Frank Frazetta, a Williamson, a Red Crandall, a Wallace Wood, a Alex Todd. Y era tanto mi amor por Alex Todd. Yo admiraba a Alex Todd desde los 19 años. Yo quería dibujar como un tío que se llama Alex Todd. Y cuando por primera vez una historia mía coincidió con una historia suya en Creepy, resulta de que su historia terminaba y la mía continuaba en la misma página, pero en el reverso. Entonces fíjate si yo podía ser
¿cómo te diría? No sé, completamente idiota, que me pasé como una hora en casa mirando la hoja por transparencia, viendo sus dibujos y los míos como una fusión de tinta, ¿no? Somos hermanos de tinta, ¿no? Y, o sea, qué bien está, Alex, todo se transparente como los dibujos. Así estábamos de locos, ¿no? Es locura, ¿eh? Es decir, es como una especie de paranoia, un trastorno emocional, ¿no? Es decir, yo creo que salimos todos con trastornos emocionales en el ambiente del cómic, hablando solo de cómic y como tontos, ¿no? Es decir, que yo a los 28 años esté allí mirando la tinta de... ¡Ay, mira, la firma suya coincide! Emocionadísimo, ¿no? Por fin lo he conseguido más, no solamente conocerlo, sino que se funden sus dibujos con los míos. Esto es un poco... Es bonito, es mitología. bonito. Estabas ahí con la ilusión. Bueno. Entre medio estaba, pues, creo que era en esa etapa lo de Nueva Dimensión, tus colaboraciones, ¿no? Nueva Dimensión fue el principio. ¿El principio de qué? Al principio, cuando yo había dejado de dibujar, y en el 68... Eso es, vale, cuando vuelves a Warren. Y luego, a finales de los 70, es tu Teen Editor. Tu Teen Editor es en el 60 y... No, perdón, en el 78. 78. Y ahí, en 1984, en la revista 1984, ¿no? En 1979, Eduten se constituye como editor. Y ahí darás... edita la revista en 1984, pero esto es en 1979. Sí, eso hemos dicho. Sí. A lo que iba. Sí. Que ahí es cuando tú te das a conocer como autor aquí, con las historias de Taberna Galáctica. Sí, porque Eduten dice, vea, ahora si quieres, presenta una serie que se publicará mensualmente. Y entonces fue cuando le presenté historias de Taberna Galáctica, que siguieron otros. Que aquello se convierte en su día en un éxito y además, esto lo comentábamos antes, el tema de las cifras era muy loco, porque cuando salió en álbum, igual vendiste entre 15.000 y 20.000 ejemplares de un libro, de una historia que ya había salido en revista, en una revista que estaba vendiendo 40.000, que había leído todo el mundo. O sea, en unas cantidades que hoy en día son... 40 y 50, ¿eh? Había meses que tú Y ahí es donde todo el mundo conoce ya a Josep María Bea. Lo tuyo tenía como un clima muy especial, eran unas historias de ciencia ficción con el punto de humor de siempre y tal, lo que Tutén llamaba el punto Bea, ¿no? Le lleva a llamar. Sí, porque él me consideraba que no podía, no encajaba dentro de los parámetros del producto que ofrecía como agente. Eran los años estos del boom, que eso lo llamó, que decíamos que era un fenómeno, ¿no? O sea, de pronto el dibujante de cómics estaba bien considerado. Eso de repente, no, pero eso fue un poco anterior, fue cuando hay esta exaltación del cómic con la intención de considerarlo como un medio de pero eso es en los 60 con Humberto Eco. Con Humberto Eco, exactamente. Sí. Humberto Eco escribe el libro Apocalípticos Integrados, donde considera al cómic un medio de transmisión, de comunicación tan válido como puede ser el cine, la literatura. A nivel popular de eso, de cifras de venta, es a finales de los 70, principios de los 80 cuando lo petas, con la taberna y todo eso, que de hecho coincide en el 80 o en el 81, es el primer salón del cómic de Barcelona. Sí, en el 81. Que allí me habías contado que Moebius bailó a tu son. Sí. Una noche. Sí, porque yo había tocado de jovencito en un grupo que se llamaban Los Dálmatas. Y entonces Joan Navarro, el editor, montó un grupo que se llama Los Viñetas. Huevos. Que tocaban cada salón del cómic, se reunían en fin de fiesta. Los Viñetas. Entonces, como yo había tocado de jovencillo y siempre tenía una guitarra en casa, ¿no? Me dije, no, toca con nosotros. Y aquella noche estaba Moebius, fue en el 81, la noche, como diríamos, de despedida, de fiesta de despedida, pero es que aquella noche estaban Moebius, Corben, Neil Adams, ¿Eisner, puede ser? Eisner. Joder, es una gente
Y me acuerdo que estaba muy contento, Moebius, y yo estaba tocando y veía que si subía el ritmo se movía más, ¿no? Pensaba, hostia, estoy haciendo bailar a Moebius. Claro, eso solo puede tener valor para un sonado, ¿no? Porque, sí, qué tontería, ¿no? Es decir, he hecho bailar a Moebius, vaya chorrada, ¿no? Pero para mí era importante. Mira, Moebius lo hago ir por aquí y por allí, ¿no? Sí, fue aquella noche de la entrega de premios. Pero bueno, a mí lo que más divertido fue cuando conocí a Umberto Eco. Vamos a ver, en el 68 se decide aquí un grupo de intelectuales que eran, pues, siempre no me acuerdo, Esther Tusquets, bueno, unos cuantos que dijeron, hay un movimiento europeo de dignificación del cómic o de nacimiento de una fórmula de expresión que aquí se está reivindicando como algo muy importante que incide en la juventud y puede ser un vehículo de transmisión de contenido, bueno, la hostia, ¿no? Y hay un tío que ha escrito un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, que precisamente en un capítulo habla sobre esto tal, ¿no? Dice, vamos a hacer una cosa, haremos en el Colegio de Arquitectos una exposición de los 3 dibujantes que en estos momentos son más representativos de esta nueva consideración del cómic, ¿no? Y nos llamaron a Esteban Maroto, a Enric Sió y a mí. Hicieron una exposición muy bonita. Para mí todo aquello era nuevo, para los 3. Y nos han llamado del Colegio de Arquitectos para hacer una exposición de tebeos. Y sí, hicimos una exposición. Y para animar la cosa, invitaron a Umberto Eco. Y Umberto Eco tenía 34 años, y era un tío como muy simpático. Y después dio una charla que nos quedamos todos como muy extrañados porque no entendíamos nada de lo que decía. En absoluto, ¿eh? Es decir, nos estaba explicando lo que hacíamos nosotros. A mí me decía, vea, has dibujado una persona con un cigarrillo. Yo esto lo he hecho siempre. Todos los cigarrillos llevan una cosa así, un hilillo. No. Eso quiere decir que lo que está fumando es tabaco rubio, porque el negro se paga. Bueno, fue una cosa muy divertida, pero yo no lo entendía. Y el hombre, en el fondo, es que él se movía en el ámbito de la semiótica, del rollo, ¿no? Y era un súper intelectual, era un profesor de una universidad de Milán. Y claro, nosotros no entendíamos nada, nosotros éramos dibujantes, que hacíamos un guión, pero sin mucha pretensión. Y él veía simbologías en todo, cualquier cosita, lo analizaba y al final tenía razón. Bueno, lo más divertido fue que cuando acabó la charla aquella, nos lo llevamos de tascas. Fuimos de allí a las atracciones Apolo, que era un sitio que había una gruta con unas marcas y tal y cual. Qué lástima que en aquellas épocas no había los móviles para las fotos y tal, porque sería maravilloso, ¿no? Y una de las cosas que a Umberto Eco más le impresionó fue que cuando le dije que de pequeño en la Barceloneta, en el rompeolas, vendían unas cañas con cangrejo. Eso parece ahora surrealista, pero es cierto. ¿Con cangrejo cómo era eso? Sí, los domingos la gente iba a pasear por la Rambla y a veces cogían la golondrina y se iban al espigón aquel. Sí. Pero en aquel espigón había unas personas que vendían unas cañitas con un hilo que colgaba un cangrejito vivo, ¿eh? Y te ibas a casa con aquello, que claro que el cangrejo cuando llegaba a casa, pobre, era una mutación de lo que podía ser. No sé lo que llegaba a casa, pero y aquel pobre cangrejo no sé cómo debía acabar, ¿no? Entonces yo esto se lo conté a Umberto Eco y sacó una teoría
de la posguerra, pues, Los traumas, trauma, el cangrejo como una representación, andar para atrás. ya para atrás y todo esto, y sí, pero le impresionó lo que un cangrejo. Esto decía, ¿jugabais así los niños en Barcelona con un cangrejo los domingos? Es decir, que en general había mucha locura en todo esto, o puede que mi visión estaba filtrada por mi propia locura, a lo mejor, ¿no? Pero El tema del cine siempre hubo, durante mucho tiempo en la prensa aparecía el proyecto de llevar al cine la Taberna Galáctica, o sea, sí, siempre hubo la idea de que se iba a hacer en película. Eso fue un desastre. Lo del cine es muy jodido, porque además fue maravilloso, pero estoy recordando lo de Heavy Metal, la película de Ivan Reitman, que ahí tampoco llegaste a estar por la intervención de Tutein, si no recuerdo mal. Sí, me invitaron a participar a mí y a Juan Jiménez en Heavy Metal. Teníamos que irnos a Canadá y quedarnos allí medio año en los estudios. Pero en aquel momento yo estaba dibujando la Taberna Galáctica y estaba funcionando muy bien en las revistas de Tutein, en la revista de Tutein, 1984. Y entonces Tutein me dijo, hombre, No te vas a ir a Hollywood. un autor caballero, no puede dejar a sus lectores colgados yéndote ahora a Hollywood, bueno, a Canadá, ¿no? Y me convenció y no me fui. Y me quedé pues haciendo la Taberna Galáctica. No sé qué hubiera pasado, igual, no sé, salió una cosa. Luego sí que trabajaste en efectos especiales en el cine. Ah, sí, porque bueno, es que yo siempre tenía interés en entrar en la industria del cine como no sé, efectos especiales, como diseñador de maquetas, de cosas de estas, ¿no? Y claro, somos profesionales. Digo, mire, yo mismo he trabajado para Estados Unidos. Yo, no es necesario tanto, tal y cual. Mira, se trata de lo siguiente. Nosotros hacemos arte para distribuir en centros de ocio y tal y cual. Yo en estos momentos aún veía cuadros, tal y cual. Dice, aquí lo que hacemos es decorar mejillones. Para toda la Costa Brava, Lloret, Tossa, tal y cual. Y entonces, es trata lo siguiente. Mirad, nos pasamos en una habitación que había una mosclada, todo estaba limpio, ¿no? Eran las closcas de lo tal. Y dice, mira, solo tenéis que pintar un torero o una manola de estas y poner souvenir de Lloret, souvenir de Tossa, de tal y cual. Pagamos al contado a la entrega. Y entonces hizo así y sacó un fajo de billetes. Yo pago al contado, ya vimos aquello. Dice, podéis hacer una cosa. Mira, los precios son 25 pesetas mejillón pequeño, 50 el mediano, donde ya aquí en el pequeño solo hay recuerdo de... Claro, hay que dibujar menos. Sí, era souvenir, el pequeño era souvenir de, sobre todo de Lloret, y una estrellita hasta el... El mediano ya había una figura que era un torero y souvenir. Este ya eran 50 pesetas. Y luego era el mejillón gigante, que yo le decía el mejillón atómico. Pero un pedazo de mejillón atómico. Pero un pedazo de mejillón que no lo he visto nunca, no debía salir aquello. Y allí salía la plaza de toros, folclores, toreros, tal y cual. Y aquel eran, por ahí, 150 pesetas, pero nos os podéis llevar las pinturas, los pinceles. Era un wash, una cosa con el wash. Y vale, y nos miramos, y era trabajo, ¿no? Vamos a probar, porque decía, hombre, pues 10 mejillones atómicos, pues igual más que el cómic, Si encima, o sea, pues sí, 10 mejillones atómicos te salen a 1500 y te los puedes hacer a lo mejor por 3 días, pero te llevas 100 del bar, porque no había límite, es decir, ¿cuántos quieres? 2000. Los que la puedas llevar. Sí. Y dijimos, venga, pues nos vamos a llevar.
10 de atómicos. Yo había trabajado para Warren, ¿eh? Esto te lo tenías que haber contado Humberto ahí también. Sí, exactamente. Mire, 10 de atómicos, el panel. Hombre, yo quizá me llevaría 15 de al igual. Y entonces viene un tío con un saco de aquellos de esparto. Mira los sacos, ¿eh? Y venga, estaban lavados, ¿eh? Hombre, Y vale, salimos de allí con 3 sacos. 3 sacos de... Y yo decía, hostia, no sé si esto... La verdad que no va bien, no estamos encaminados hacia el camino del arte moderno. Y cargamos aquello en el coche, llamamos una vaca y entonces llegamos, sacamos todo aquello, lo pusimos por el suelo y sí, enseguida empezamos. Y no era fácil, era bastante pesadico, pero sobre todo que no. Y resultaba que los más económicos eran los más baratos, porque cuando tenías que hacer un mejillón atómico, hostia puta, no acabas nunca. La manola, el toro, el torero, no sé qué, tal cual, y decías, 150 pesetas. Suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible.